vamos a entrar en monopolio, pero no le voy a meter esto. Eso no, se la voy a sacar. ¿Distorsiones? Porque ¿No? saben, Ya. Monopolio sí. no le voy a. Monopolio sí. Monopolio sí, pero esta no. No estoy en oligopolio ni competencia monopolística. Que eso es más intenso todavía. Pero monopolio sí les voy a preguntar solemne y exacto. Horas. Y quizá ahí hay un feriado el 20, no agarré, no caché quién está. Sí, porque la clase anterior nos había dicho que no iba a pasar eso. Sí, sí tenía que meterlo, pero la casa. Y si de hecho con el 20 lográis el semestre, que faltaban las presentaciones, no de yo la última clase hago presentaciones y hago clases. Ahí termino el semestre, pero como hay feriado justo hoy, el día me llamaron porque me dijeron, oye, no, si tenés feriado no podés hacer clases, y yo quería hacer clases. Y además esta clase tiene un solo día. ¿Los días tienen más un día de clase? Sí. Los días tienen dos días, 90 minutos. No, qué horrible. No, y lo bueno es que lo pasan, por ejemplo, martes, después se lo pasan el jueves. Sí. Y no la agarramos. Sí, pues estábamos llenos. Por horario, ¿no? No sé, yo creo que es más de cachar que es más intenso, pero igual no. Pero no era muy bien. Yo creo que no es tan bien intenso. No, porque la materia no igual de alto, pero que nosotros tenemos que ver cómo buscar más información de que no nos quedó. No, sí, no es tan. ¿En serio, profe? Porque no sé, esperaría que a esta hora ya no teníamos nada. Ya. Bueno, la última cosa que vamos a analizar en este semestre son los monopolios. ¿Ya? Los monopolios son parte de las distorsiones de mercado. Primero que todo, ¿por qué se llaman fallas o distorsiones? Porque hasta el momento solamente hemos hablado de competencia perfecta. Todas las empresas, los consumidores que hemos analizado en la teoría, ha sido en un contexto de competencia perfecta. ¿Cuáles son los principales puntos de la competencia perfecta? Simetría de información, homogeneidad de los bienes, todos cobran el mismo precio, nadie tiene cuotas de mercado, nadie tiene poder de mercado y todos hacen lo mismo, ¿cierto? En un mercado que funciona perfectamente. Pero el monopolio no. El monopolio es una falla de mercado, es un vendedor para varios compradores. Comprador 1, comprador 2, comprador 3, comprador 4. Comprador N. Entonces el vendedor satisface a estos consumidores. Por lo tanto, por defecto tiene poder de mercado. Súper mal. Por defecto va a tener poder de mercado. Porque va a poder hacer lo que quiere, literalmente. De hecho, en los gráficos se nota. Entonces el monopolio tiene esa capacidad de poder vender a varios teniendo toda la cuota. O sea, el monopolio es el mercado. ¿Se fijan? Si en competencia perfecta el mercado son muchas empresas y muchos compradores, en la falla de mercado monopolística, el monopolio es el mercado a muchos clientes. Entonces tiene cuota y tiene funcionamiento. ¿Qué es lo que causa el monopolio? Barreras técnicas y barreras legales. Las barreras legales, por ejemplo, son las franquicias. Las franquicias son barreras legales. Las barreras técnicas son, por ejemplo, la capacidad que tengo no de replicar un bien o un producto en la medida de poder venderlo. ¿Ya? Por tanto, se concede el concepto de barreras a la entrada. ¿Ya? Una firma de mayor escala es más eficiente que una menor escala. Una firma de mayor escala, una empresa de mayor escala va a tener la capacidad de producir bienes y productos a un precio mucho más bajo que lo que hace una empresa que está empezando. ¿Ya? Una vez establecido el monopolio, nuevas firmas tendrán que producir a niveles más altos. Por ejemplo, los monopolios naturales, que son básicamente monopolios que producen de manera única. O sea, ¿qué significa esto? Que sus costos
bajan cuando aumenta la producción. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de las estructuras de costo y decíamos que el costo marginal crece después del costo variable medio? Acá tenemos un costo marginal. ¿Se acuerdan que después de este punto comenzaba a gestarse lo que era la oferta? Eso es lo que hablábamos que la clase pasada, ahora antepasada, me acuerdo. Pero los costos van creciendo a medida que nosotros vamos aumentando la producción. En cambio, los monopolios naturales, los costos van bajando a medida que vamos aumentando la producción. Los costos van tendiendo a cero. ¿Y básicamente por qué? ¿Y por qué tiene esta capacidad? Porque a medida que más aumenta el producto, a medida que más aumenta la capacidad de producción, sus costos fijos van bajando. Por ejemplo, las empresas que producen agua potable, las empresas que generan electricidad, los negocios que están generando gas, ¿cierto? Las empresas que surten o que tienen servicios básicos. Las empresas de agua, por ejemplo, mientras más producen agua, mientras más metros cúbicos pasen, menos son sus costos fijos. O más distribuidos son esos activos fijos que ya estaba contemplado en ese tema. Por lo tanto, se llaman monopolios naturales. ¿Ya? Porque no me voy a instalar yo con una empresa de producción de agua potable. Tengo que hacer un sistema de alcantarillado nuevo para poder competir contra agua andina. Entonces, es natural. Se da y va a ser así. No tenemos la capacidad de competir. Es una empresa con la cual no se compite. ¿Ya? Conocimiento especial de alguna tecnología. Los iPhone, no sé, tienen la capacidad de producir un teléfono con un espesor súper bajo comparado con los otros smartphones, por ejemplo, desarrollaron la tecnología de hacerlo, por lo tanto es un monopolio de forma natural. ¿Ya? No hay cómo competir. Con esa capacidad se puede competir con un producto similar. Las patentes de protección legal. Si no hubieran patentes que protejan a los inventores, a los que están diseñando, pucha, nadie haría nada nuevo, todos harían la misma cosa, porque nadie se sentiría incentivado. Por lo tanto, las patentes generan este monopolio sobre el producto, o sobre el bien que se produce, o sobre el servicio durante ciertos años. ¿Ya? Concesión o franquicia. Nadie más, aparte de Arcos Dorados, puede hacer una Big Mac en Chile y comercializarla como tal, porque está protegida, ¿cierto?, por la franquicia McDonald's. ¿Ya? Monopolio. Tienen el monopolio de esos productos. ¿Se puede competir? Sí. Y probablemente sea otra franquicia que esté compitiendo. Pero nadie más se puede llamar Big Mac o Signature o la, no sé, la reina no sé cuánto de la Burger King. ¿Se fijan? Entonces no se puede competir. No hay forma de porque tienen la franquicia. ¿Ya? Legal. ¿Cómo maximiza el beneficio del monopolio? Y aquí es donde entramos con la parte que le hace mal a los austriacos. Maximizan de acuerdo a sus precios con respecto al costo, ¿cierto? Y tienen la diferencia de ingresos totales, costo total. Esto es lo que nosotros hacemos con competencia perfecta. Derivamos el beneficio con respecto a la cantidad, ¿cierto? Que va a ser la derivada del ingreso marginal, que está ahí escrito, pero se lo puede escribir acá porque a mí me gusta ponerle la G. Y el costo marginal también. Entonces, yo sé que en competencia perfecta estos tienen que ser iguales y a la vez tienen que ser iguales al precio. Si no, no tengo condición de equilibrio. O sea, mi precio tiene que ser igual a mi costo marginal. Y igual a su vez al ingreso marginal, que tiene que ser igual al costo marginal. Y además esto es la demanda, pues está la curva de demanda. Acuérdense que la empresa de competencia perfecta tiene una demanda elástica. No tiene ninguna inelasticidad, o sea, ningún grado dependiente porque no puede influir en el precio. Este aquí es demanda, por si acaso, demanda. Solamente para no ponerlo acá, porque ya no hay cómo poner una etiqueta ahí. Pero esta es la curva de demanda, que es igual al ingreso marginal, igual al costo marginal. O sea, esa es mi condición de competencia perfecta. O sea, la empresa no tiene margen. Gana lo que le cuesta producir ese bien. La unidad adicional del producto me cuesta el costo marginal. Y además, más encima, es mi demanda. O sea, no tengo ni siquiera la capacidad de poder influir en el precio. El precio está fijo. En cambio, el monopolio no. El monopolio, el ingreso marginal es menor que el precio. O sea, se genera margen.
Y esa es la gran diferencia del monopolio con la competencia perfecta. Ahora, ustedes me dicen, profe, pero en realidad la competencia perfecta es un concepto teórico. Correcto. La competencia perfecta es un concepto teórico. Lo que pasa es que en la realidad nosotros tenemos grados de acercamiento de acuerdo a donde estemos. Supongamos que hay una empresa acá, del rubro que ustedes quieran, que vive en la realidad, no vive en un concepto teórico. Y acá tenemos la competencia perfecta y acá tenemos el monopolio. La empresa va a tener tendencia al monopolio o tendencia a la competencia perfecta. Pero es muy difícil en la realidad encontrar empresas de competencia perfecta. Piensen en alguna. Es muy difícil encontrar una empresa que compita con miles de otras empresas. No sé, pues las empresas de competencia perfecta a mí me da la sensación que pueden ser los almacenes de barrio. Si ustedes piensan, venden todo lo mismo, son un montón, homogeneidad del producto, simetría de información. Y hay empresas que se comportan, bueno, hay empresas monopólicas y empresas que se acercan al monopolio, que van hacia el monopolio, o empresas que van hacia la competencia perfecta. Entonces, en realidad tenemos empresas que se acercan a este componente, que tienen precios un poquito más altos que sus costos marginales, un poquito más altos, o empresas que derechamente se alejan mucho de sus costos, o sea, tienen mucho margen. ¿Ya? ¿Cómo se entiende gráficamente? Yo creo que con el gráfico se entiende más todavía. El monopolio entonces tiene una curva de costo marginal y tiene una curva de costo variable. Este es el costo variable, creo. Costo variable medio. Ese el gráfico dice CP, pero no sé por qué dice CP, debe ser costo de competencia perfecta. No lo sé, pero para mí es el costo variable. Si se fijan, pasa en su mínimo cerca del costo marginal. Y este es un gráfico de monopolio. Y el monopolio tiene la demanda del mercado y tiene el ingreso marginal. La demanda y el ingreso marginal. ¿Dónde va a producir? ¿Dónde debería producir? Una empresa competitiva va a producir acá. Oferta, demanda. Acuérdense que esta es una oferta a partir de ese punto, para arriba. Ahí debería estar produciendo una empresa de competencia perfecta, o una empresa competitiva. No la llamemos competencia perfecta, pero llamémosle como más tendiente a la competencia perfecta. Q estrella. ¿El monopolio dónde produce? Monopolio va a producir no donde la demanda cruza, donde su ingreso marginal cruza, donde sea igual al costo marginal, o sea acá. Q monopólico. ¿Dónde va a cobrar el monopolio? El monopolio va a cobrar donde el mercado le diga que cobre, o sea, donde choque con la demanda. Precio del monopolio. ¿Dónde va a cobrar la empresa que vive en competencia o que compite mucho? Acá. Precio estrella. Margen de ganancia que va a tener una empresa que está compitiendo. Eso. Supongamos que ahí tenemos el costo medio variable, probablemente entonces un costo representativo. ¿Dónde va a cortar el margen el monopolio? Acá. Entonces el monopolio tiene tres condiciones. Produce de acuerdo a su ingreso marginal, no a la demanda del mercado. El monopolio dice, no tengo por qué satisfacer al mercado, sino que tengo que satisfacer mi ingreso por unidad. Primera cuestión distinta. Segunda, yo en realidad no voy a cobrar un precio de equilibrio. No me interesa que se cruce mi curva de oferta con la curva de demanda, sino que en realidad yo lo que voy a hacer es hacerla cruzarse con la demanda y no con el ingreso marginal. Y mis costos van a ser costos marginales o costos medio variables como toda empresa. Por eso yo les digo, les partí diciéndoles que el monopolio es el mercado, porque el monopolio tiene esta demanda para satisfacer completa.
Y cuando una empresa tiene una demanda completa para satisfacer, no necesariamente va a querer satisfacer. Porque no hay nadie más que lo haga. Entonces no tiene por qué hacerlo, sino que puede satisfacer, no se tiene que volver loco produciendo, sino que puede producir hasta donde su ingreso marginal o lo que gana por unidad sea maximizado. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Eso igual provoca como escasez también, ¿o no? Lógico, obvio que sí. Y ahí viene una chorrera de preguntas que vienen ahora. Sí. ¿De dónde sale lo que no se produce? Por ejemplo, una alumno me pregunta eso. Mercado negro, No hay, ¿no? sube los precios. Sobre los precios. Sí. Exactamente. Ya. Entonces, si lo vemos comparativamente, bueno, ya voy a tratar de explicarle el mercado competitivo en el mismo gráfico, me parece que es mucho más interesante analizarlo ahí mismo. Pero claro, aquí lo vemos con dos demandas que son competitivas, se fijan, con cierta elasticidad, demanda 1, demanda 2, con distintos componentes, su curva de oferta, estoy cumpliendo con la cantidad de equilibrio y el precio, y aquí tengo una demanda que tiene dos, o sea, un monopolio que tiene dos demandas distintas, de dos tipos de consumidores distintos, y le cobro a distintos precios, de acuerdo a la inelasticidad que tenga, porque esa es la otra. Si más encima proveo de bienes que tienen cierta inelasticidad, o dicho de otra forma, escasez de sustitutos, mejor todavía, más cobro, porque más inelástico eres tú dependiente de lo que yo produzco. Por lo tanto, voy a tener ciertas condiciones de ingresos marginales que van a depender. Por ejemplo, el ingreso marginal 1 va a tener una elasticidad un poquito más alta con respecto a la demanda 1 y el ingreso marginal 2 con respecto a la demanda 2, pero tengo dos puntos distintos de cobro. O sea, en realidad de producción. Entonces, ¿cómo queda el mono de maximización de beneficios? Va a ser en el punto en donde mi ingreso marginal corte con el costo, pero corta mucho más arriba que lo que hace una empresa competencia. O sea, en realidad las curvas tienen pendientes más altas y por lo tanto los beneficios son más altos. Van a ser mucho más elevados que los que son de competencia. Por lo tanto, ¿dónde está el beneficio? Bueno, ahí ya se lo había puesto, pero si se fijan ustedes, claro, voy a tener mis costos variables medios, donde van a representar mis costos por unidad. Voy a tener el costo marginal, que me va a dar la cantidad que tengo que producir, y eso llevado al mercado, que debería ser este IME, es ingreso promedio, pero es también demanda, ojo con eso, ¿ya? Para que no se pierdan. Ahí está la demanda o el ingreso promedio, que me va a dar el precio que yo voy a cobrar por ese bien, ¿ya? Entonces, en este punto, yo tendría que el ingreso marginal, el precio en realidad, voy a plantearlo de esa manera, es mayor que el ingreso marginal, y a su vez, obviamente, el ingreso promedio o el ingreso medio es igual a la demanda. Y sigo teniendo el mismo principio de ingreso marginal, costo marginal. Lo que pasa es que mi precio es distinto, porque mi precio es más alto, comparado con la condición de competencia perfecta, en donde no puedo cobrar más de lo que yo quisiera, porque tengo que ser tomador de precios y mi margen de ganancia no existe, o es un margen regular que se llama en economía que igual a cero. Pero en el monopolio no, en el monopolio la cuestión es distinta, tengo un precio que es mucho mayor, ¿ya? Que es el precio de mercado, pero no necesariamente satisfecho por el monopolista, ¿ya? Bueno, esta gráfica lo que trata de hacer es distintos tipos de ganancia con distintos tipos de ganancia desde el punto de vista del precio y distintos niveles de producto. Entonces, si ustedes se fijan, las demandas más elásticas, las demandas más inelásticas van a generar distintas condiciones de producto con respecto al Q1, Q2, y en el otro lado, la demanda 1, si se fijan acá, que tiene más inelasticidad, genera un precio más alto que lo que genera una demanda con más elasticidad o más sustitución. En realidad no hay ningún monopolio que tenga sustitución perfecta, pues todos los monopolios van a tener un sustituto cercano, pero no va a ser perfecto, por lo tanto va a seguir siendo monopolio. En la condición que sea monopolio, claramente.
Beneficios del monopolio. Tiene varios, pero aquí como que les quise resumir. Representa la utilidad por unidad, precio menos costo promedio por el número de unidades vendidas. Se parece mucho a lo que es una empresa muy correcta. Beneficios serán positivos cuando el precio exceda el costo total promedio, claramente. No sé si hay algún monopolio que tenga precios que no alcancen a satisfacer su estructura de costo. Beneficios pueden existir en el largo plazo porque no es posible la entrada de nuevas firmas. Más encima tenemos barrera de entrada, o sea, estamos en una situación en donde estamos súper relajados. No hay nadie que compita y nadie que pueda entrar, porque hay barreras legales, técnicas, barreras económicas. Beneficios se deben considerar como el pago por el factor que forma la base del monopolio, ya sea la patente, la licencia, la franquicia. ¿Dudas hasta acá? ¿Está claro? ¿Sí? Cosas malas que tiene el monopolio. Baja producción. No satisfago el mercado. No es principio del monopolio satisfacer el mercado. La cuota la tengo completa, por lo tanto puedo querer hacerlo todo o no hacerlo todo. ¿Se fijan? Los altos precios que fijan terminan por distribuir la riqueza entre propietarios de la firma. Pérdida irrecuperable por el poder del monopolio. El monopolio también genera pérdidas sociales. Claramente no estamos satisfaciendo la demanda, que es la línea celeste, sino que estamos de acuerdo a nuestra cantidad de ingreso marginal. ¿Ya? La cantidad monopólica entonces va a ser la cantidad transada entre ingreso marginal y costo marginal. Voy a lograr ese equilibrio, ¿cierto? Pero a un precio mucho más alto de acuerdo al precio de mercado. ¿Ya? Esa diferencia con respecto al precio, al costo, en realidad se va a dar en dos ineficiencias. ¿Ya? La ineficiencia B, el área B, que va a ser la ineficiencia generada por el alza de precio, ¿cierto? Que estamos teniendo desde el precio de competencia perfecta, PC, al precio de competencia monopólica, al precio monopólico PM. Ahí ya tengo la ganancia. Supongamos que esta sea la ganancia. Bueno, en realidad no necesariamente, porque siempre hay un costo variable que va por acá, pero va a ser la diferencia de precio, ¿ya? Con PM siendo mayor que PC, ¿cierto? Acuérdense, monopolio, competencia perfecta. Y por otro lado tengo una pérdida de eficiencia por el lado de la disminución de la disposición del bien, entendiendo que QC va a ser mayor que QM. Entonces, no produzco lo que debería producir, genero escasez en este mercado y más encima lo vendo a un precio más alto. O sea, genero desequilibrio en el precio y genero una menor disposición del bien. Entonces tengo dos pérdidas de eficiencia, pérdida por el lado de los precios y pérdida por el lado de las cantidades. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta de este? ¿Está bien? Súper. Bien claro cuál es la forma que tiene el monopolio de perder. Entonces, los beneficios del monopolio, esta es como un poquito repetitiva, pero igual me interesa mostrársela. El monopolio va a tener beneficios dependiendo de la relación de sus curvas con respecto a la demanda y al costo medio. ¿Ya? Si nosotros tenemos un monopolio donde el ingreso marginal es distinto de la demanda, ¿ya? Y los costos de variables con los CP, por ejemplo, que están acá, están por debajo de la demanda, entonces vamos a tener beneficios. ¿Ya? Vamos a tener beneficios, por ejemplo, de costos promedio. Acá están los costos promedio, está la curva de costo promedio. Parece que aquí se esconde un poquito, pero es esa partecita que ustedes ven ahí y sale. ¿Ya? Ese costo promedio me genera una estructura de costos, en donde yo tengo el costo variable derivado de la cantidad que estoy produciendo, que no es la cantidad óptima. ¿Ya? Pero si mi estructura de costos, siendo monopolista, no soy capaz de controlarla o está por encima, entonces tengo beneficio cero, donde el precio
de competencia, el costo en realidad promedio va a ser igual al precio. ¿Ya? Entonces, no es que el monopolista no tenga venta, y en este es el punto de diferencia, porque no se ha movido a la curva de demanda, ni tampoco la curva de ingreso marginal, ni la curva de demanda, ni la curva de ingreso marginal. En realidad lo que el monopolista no es capaz de hacer es controlar sus costos. Y fíjense lo que pasa, o sea, lo mismo que pasa con una empresa competitiva. ¿Se acuerdan cuando veíamos, quiero hacer el paralelo, cuando estábamos viendo empresas de competencia perfecta y teníamos la costo marginal, ¿cierto? Y teníamos costo variable medio, ahí me salió bien, y costo total, esto me salió mal, costo total promedio. Y nosotros supongamos que teníamos precio. Claro, competencia perfecta yo no puedo regular el precio, o no puedo mover el precio en este caso. Lo que sí puedo hacer es bajar la estructura de costos, o sea, hacer que este vaya para abajo y este vaya para abajo. Bajando mi estructura de costos, bajando mi estructura de costos, entonces, ¿qué pasa o qué ocurre? Logro satisfacer las necesidades de precio y generar cierto margen. Pero el monopolista, si no es capaz de controlar su estructura de costos, al igual que la empresa competitiva, va a tener que entrar a cobrar básicamente donde el costo sea tangente a la demanda, que es básicamente un principio de competencia perfecta. Está sujeto a la misma condición de la empresa de competencia perfecta, que es la estructura de los costos, al final. Ya, y entonces está el índice de Lerner para medir qué poder de mercado tiene el monopolio. El índice de Lerner va a ser la diferencia del precio, lo voy a escribir acá para que se entienda, que va a ser el precio de mercado menos el costo marginal dividido por el precio. Si ustedes se fijan es como un ratio. ¿Ya? Este va a darme la diferencia de la ganancia por sobre el precio. ¿Cuánto del precio que estoy cobrando es ganancia? Es como calcular un margen cuando uno calcula un precio a cobrar, ¿cierto? El índice de Lerner lo ve con el monopolio, o sea, cuán distante estoy yo. Mientras más alto sea el índice de Lerner, el poder de monopolio es mayor, se acerca al 100%. ¿Ya? Esto va entre 0 y 1. ¿Ya? L va entre 0 y 1. Por lo tanto, mientras más se acerque a 1, más poder de mercado tiene el monopolio, mientras más se acerca a 0, más competitivo se genera. Me quedan 3. No sé qué hora es. No sé si me está viendo. 9:23. Súper. Estoy claro. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, está bien. Entonces, ¿cómo se hacen las regulaciones? Yo le había hablado un poquito del monopolio natural, que básicamente empresas que producen bienes, únicas empresas que producen bienes por características naturales. Nadie va a hacer competencia de una empresa que distribuye electricidad, o una empresa que distribuye gas, o que distribuye agua. O sea, son empresas que están para producir esos servicios básicos y no podemos competir contra ellas. O sea, no hay nadie que se pueda poner al lado. De hecho, en Chile, por ejemplo, las empresas que producen gas se distribuyen en las zonas geográficas. O sea, está Gasur desde Talca hacia el sur, Metrogas que surte la región metropolitana, en el norte habrá otra. O sea, no hay capacidad ni condiciones para competir. Entonces, ¿qué es lo que se preocupa el regulador en este caso? En este caso el regulador va a ser el Estado. En cómo controlar esto, porque no puede ser que cobren el precio que quieran, algo hay que hacer. Por lo tanto, las empresas monopólicas tienen costos marginales a la baja y costos medios o costos promedio a la baja. O sea, estas empresas tienen la característica que no tienen costos marginales que van en alza, porque como tienen condiciones naturales, mientras más produzcan, menos costo tienes, menos te cuesta producir el metro cúbico de agua, el kilowatt hora. O sea, hay una capacidad instalada grande, pero es tanto lo que producen y no pueden parar de producir que sus costos van a la baja, sus costos fijos van a la baja. Acuérdense lo que pasaba con los costos fijos, este mismo gráfico me sirve. Los costos fijos promedio o los costos fijos medios tienden a cero
o van para abajo cuando yo más produzca. Eso es lo que pasa con los monopolios naturales. Entonces, pero los monopolios naturales tienen costos variables medios y costos marginales con el comportamiento de los costos fijos. Costos variables medios y costos marginales a la baja. No solamente los fijos. ¿Ya? Hay dos condiciones para cobrar, para condicionarlo. ¿Ya? Costos medios y marginales decrecientes en todo su nivel de producción. ¿Qué precio le vamos a pedir? Por ejemplo, aquí hay un caso de dos estructuras. ¿Ya? Si regulamos el precio fuera del P de competencia, hacemos que la empresa quiebre, porque estamos por debajo de su estructura. Si nosotros fijáramos un precio acá, por ejemplo, nuestra estructura se va para arriba y nosotros hacemos que la empresa quiebre. Por lo tanto, no podemos fijar menos de PC, ¿ya? Que sería el precio de competencia perfecta, en donde el ingreso medio es igual al costo marginal. Entonces, hay dos condiciones. Tenemos PR y PM. PM sería precio sin regulación, precio monopólico puro, tal cual. ¿Ya? Precio monopólico puro va a ser la intersección entre ¿qué? Mi ingreso marginal y mi costo marginal. Chocando con la demanda. Tengo el precio. Típico estructura de costo marginal, lo que hemos venido estudiando. Se fija un precio PR. ¿Cuál es el precio PR? La intersección entre el ingreso promedio y el costo promedio. O sea, esa intersección entre el ingreso promedio y el costo promedio, o sea, valores promedio de unidad, me va a dar el precio regulado, el PR, precio de regulación. Y obviamente voy a estar como medio camino entre lo que debería producir una empresa competitiva y lo que produce un monopolio sin regulación. O sea, podría decir que está ahí un poquito más corrido para lo que produce un monopolio, una empresa competitiva. Entonces, esa es la idea de la regulación. La idea de la regulación es no dejar que produzcan lo que quieran. Si dejamos que produzcan lo que quieran, van a producir muy poco. Q sub M, la interacción, el cruce entre costo marginal e ingreso marginal, chocando en la demanda. Y más encima un precio disparado. En cambio, si yo lo regulo, hago un precio de media distancia entre el precio de competencia perfecta y el precio monopólico puro, precio regulado que sea la intersección entre el ingreso promedio o la demanda, en este caso, y el costo medio. ¿Ya? O sea, es una estructura de cobro por costos promedio. Eso Me da no una se, cantidad. profe, ¿eso no se estaría colocando como fijación de precio? Claro que sí. ¿Se estaría fijando? Exactamente. No hay problema en fijar precio monopolio, ¿no? No. Ahí no. Tiene que ser analizado, sí. Tiene que haber un costo promedio que te dé la razón. Pero claro, sería fijación. Fijación de precio. Obviamente no una fijación Como tal, pero... una fijación de acuerdo al cubicaje, porque si te das cuenta no es llegar y colocar una raya y decir ese precio cobramos, sino que tiene que ver con respecto a una cantidad que se esté produciendo. Claro. O sea, es O variable sea, igual, se va a mover. en el fondo, claro, estoy entre comillas regulando, Sí. pero estoy ocupando como, entre comillas, un poquito lo que es la fijación de precio, Sí. pero con un sentido de cuidar y de mejorar la cantidad para la La comunidad. cobertura, básicamente. para todo, claro. Estás obligado a cubrir. Claro. Como estás obligado a cubrir, no podéis producir poco. En este caso. En este caso, el Estado es el que hace eso, ¿cierto? Sí. Pero hay que trabajar harto para llegar a eso, a ese QRPR. ¿Cómo? Hay que trabajar harto para Ah. llegar a este QRPR porque necesita la estructura de costos de la empresa, Me imagino. que es esto que está acá. Y Porque no, igual ellos tienen que ganar lucas, pues, si no- entonces, claro, y ellos no están no te la van a dar muy fácilmente ese costo medio Obviamente por que no. metro cúbico o por kilowatt o por metro cúbico de gas. Claro. Ahí está eso. Está el secreto. o sea. Van a tirar a inflarlo. ¿Cachai? Claro. La idea no, de hecho van a tirar a generar una condición de costo promedio que esté por debajo o lo que hacían, me acuerdo en Bio, yo un tiempo que no trabajé en Bio, pero trabajé en un tema de regulación con el Bio. Tiraban
no estimaban de cierta forma para abajo la demanda de metros cúbicos. Y tuvimos que hacer nosotros una estimación para arriba. O sea, subestimaban en un 20%, 25%. Decían ellos, oye, en Concepción hay 1,5 millones de personas. Oye, no, pues si hay 1.800.000. Ah, pero es que a ciertas zonas no llegamos. ¿De verdad, la verdad? Entonces Eso? las inversiones de generación, claro, si querían hacer esto, miren. Querían hacer esto, o sea, subestimar el ingreso medio, bajando los precios, aparentemente, pero manteniendo la cantidad sin producir. O sea, ellos te decían que cobraban menos. Y es verdad, si tú te fijas y así una demanda por acá, Sí, pues te claro, corta. tenía eso, pero guardan esto, es lo que más le importa. Porque imagínate, con PM1, y nosotros lo que tratamos de hacer es decir, no, en realidad estamos produciendo acá. Y olvídate, esto es imposible tener no lo daban nunca. Costo medio. Sí, era difícil. Teníamos costos marginales que los sacábamos nosotros mismos. Empresas vivo. Estoy hablando de hace como 11 años. 12 años atrás. Resumen. Perdón. Está todo. Eso es para Están durmiendo. Bueno, ¿cómo se define? Monopolio. Una sola firma que enfrenta la curva de demanda del mercado. O una sola firma que es el mercado. La decisión de producción del monopolista determina por completo el precio de mercado. Es el mercado básicamente, por lo tanto fijan precios, demanda, fijan lo que quieren producir. Mediante la maximización de beneficios se producirá ingreso marginal igual a costo marginal. Ojo, esta condición es igual que la competencia perfecta. Mi ingreso marginal tiene que ser igual a mi costo marginal. Es una condición de eficiencia, porque el costo marginal es la senda de eficiencia de los costos, por lo tanto, lo que yo produzca o lo que yo gane va a estar de acuerdo a ese costo marginal. Estoy satisfaciendo mi estructura de costos. Eso es mi punto de óptimo. Pero el precio excede el ingreso marginal y el costo marginal. O sea, ¿qué significa esto? Que soy eficiente en la producción internamente, porque produzco a mi costo marginal, pero me aseguro que mi precio esté mucho más arriba de mi costo marginal y de mi ingreso marginal, obviamente. Debido a la barrera de entrada, los monopolios pueden tener beneficios económicos a largo plazo. Están ahí todo el tiempo, nadie los mueve, ¿cierto? Una comodidad absoluta. Un monopolista puede tener capacidad para aumentar más los beneficios al practicar discriminación de precios. Podría subestimar la demanda y está aplicando discriminación de precios, lo que hacía Vivo. Y decir una demanda mucho menor, por lo tanto mis precios pueden ser mucho más bajos, pero mi cantidad es baja igual. O sea, sigo manteniendo mi equilibrio. Si el monopolio tiene producción durable, las decisiones de fijación de precios se complican. Esto significa que no es muy fácil ante productos que son de larga data. No es lo mismo producir o tener un monopolio de producción de alimentos que tener un monopolio de producción de bienes durables. ¿Ya? Y los gobiernos finalmente pueden elegir regular los precios que fijan las firmas monopólicas o las cantidades. Ya se fijan ustedes que podemos tener la estructura de costos promedio y podríamos decir un precio más bajo y una cantidad más alta. Pero los monopolios tienen obviamente incentivos perversos a no entregarte esa información y no decirte qué es lo que tienes que producir y lo que no tienes que producir. Estima tú cuánto tienes que cobrar y qué cantidad tengo que producir. ¿Ya? Dilema: fijación de precio a costo marginal, monopolio operando con pérdida, o a costo medio, monopolio produciendo ineficientemente, que sería la fijación de precio que tú estabas ahí analizando. Que, dicho, es una forma más elegante de decirlo, pero es fijación de precio con otro método. Con otro, claro. Un poquito maquillado, pero fijación de. Bien maquillado. Bien maquillado. Bien maquillado. Ya, chicos, estamos. Ha sido un placer de mi parte. Gracias por escuchar durante este semestre. Ya, bueno, dar la milla extra. Ahora ya la solemne 2. Sí. Yo les voy a comunicar la forma de entregar el trabajo, que va a ser una forma que a todos les va a convenir, obviamente, no perjudicar a nadie, así que, pero ahí les voy a mandar un correo y
con las condiciones, las Y bases. las también que pueda explicar los temarios de la prueba, qué copios Sí. podemos leer, documentar, Ya. para que no sea- fechas. Perfecto. Muchas gracias, profe. Sí. Muchas gracias, Augusto. Igual Nos ustedes. vemos. Con gusto también, con gusto también. Ah, bueno.